El segundo punto consiste en encontrar la derivada de la función que se presenta en esta parte, la función p de x, que es una función que está dada como un cociente, donde el numerador está dado por 5 multiplicado coseno al cuadrado de x menos x elevado a la menos 3 que multiplica a la raíz cúbica de 1 sobre x al cuadrado. El denominador de dicha función está dado por 2 que multiplica a tangente de x por cosecante de x. Lo primero que vamos a hacer es encontrar la derivada de esta función y a partir de esa derivada entonces determinar si la función es o no es diferenciable en los puntos que aparecen en esta parte, que son los puntos 0 y pi cuartos. Bueno, la forma de resolver esta derivada, podemos seguir diferentes caminos. Lo primero que vamos a hacer es reescribir esta función, escribirla por acá, para que nos quede un poco más fácil para derivarla. Entonces vamos a hacer un cambio en el numerador, que por acá tenemos 5 que multiplica a coseno al cuadrado de x menos x a la menos 3. Y esta expresión que tenemos por acá, 3, la raíz cúbica de 1 sobre x al cuadrado, la raíz cúbica de 1 sobre x al cuadrado la podemos reescribir de esta forma. Sabemos que por propiedades de las raíces en un cociente nosotros podemos repartir la raíz de esta forma. La raíz cúbica de 1 tenemos que es 1 y esta raíz que tenemos en el denominador nosotros la podemos reescribir como una potencia, esto es x elevado a la 2 tercios, propiedades que miramos en el curso. Y esto al ser un denominador donde el numerador es un 1, nosotros lo podemos pasar de esta forma, x elevado a menos 2 tercios. ¿Por qué? Porque esta potencia aquí es positiva, entonces pasa a ser negativa si lo pasamos como numerador. Entonces toda esta raíz que tenemos por acá la podemos escribir aquí como x elevado a la menos 2 tercios. Y todo esto sobre 2 veces tangente de x por cosecante de x. Ok, entonces de esta forma podemos hacer un poco más simple el ejercicio que teníamos por acá, que en un principio se veía muy complejo. Ahora aquí tenemos una multiplicación de dos potencias donde la base es la misma, es decir, ambos tienen base x. Entonces si nosotros tenemos x a la menos 3 por x a la menos 2 tercios, es la misma base, entonces hacemos la operación que indican los exponentes. En este caso entonces nos queda x a la menos 3 menos 2 tercios. Y esto entonces lo que nos queda, recordemos que la propiedad nos dice igual base, entonces dejamos la base, sumamos los exponentes, porque aquí nos ha quedado menos, de pronto, para aclararlo esta parte, si sumamos menos 3 más menos 2 tercios, por ley de signos nos quedará x a la menos 3 menos 2 tercios. No es que se recen los exponentes, sino que se están sumando los exponentes, pero se están sumando dos números negativos. Entonces en este caso, menos 3 menos 2 tercios es una resta de fracciones que la pueden hacer detenidamente. Esto lo que nos queda es menos 11 tercios. Entonces este producto que tenemos por acá se reduce a escribir 5 coseno al cuadrado de x menos x elevado a la menos 11 tercios. Y todo esto sobre 2 veces tangente de x por cosecante de x. Bueno, ya hemos hecho una reducción significativa. Ya hemos simplificado esta parte que tenemos por acá. Y aquí podemos entonces seguir dos caminos para hacer la solución de esta derivada. El primero es derivar esto como un cociente, haciendo uso de la fórmula del cociente. Y otro es haciendo uso de identidades trigonométricas para ver si podemos simplificar aún más esta expresión que tenemos por acá. Vamos a hacerla entonces por el cociente. Lo que tenemos es que la derivada de p de x es igual a la función que tenemos en el denominador por la función del numerador derivada, de esta forma, menos la función del numerador por la derivada de la función que tenemos en el denominador
Y todo esto lo dividimos entre el denominador elevado al cuadrado, esto es entonces entre 2 veces tangente de x por cosecante de x, todo elevado al cuadrado. Y tenemos que calcular dos derivadas, es esta que tenemos por aquí y esta que tenemos por acá, que las podemos hacer entonces por aparte para que no tengamos que trabajar con toda esta derivada al mismo tiempo. Entonces vamos a hacer estas dos derivadas que aparecen en esta parte para encontrar la solución pues de la derivada de p de x. Entonces en principio vamos a hacer la derivada, vamos a encontrar la derivada de 5 veces coseno al cuadrado de x menos x elevado a la menos 11 tercios. Esto al ser una diferencia lo que podemos hacer es repartir, por así decirlo, 5 coseno al cuadrado de x. Ahora, como 5 multiplica a coseno de x y es la derivada, podemos sacar dicha constante para que nos quede de esta forma. 5 por la derivada de coseno al cuadrado de x menos la derivada de x a la menos 11 tercios. Ahora, recordemos que coseno al cuadrado de x es lo mismo que tener coseno de x al cuadrado, así que lo podemos derivar como una función elevada a una potencia, que ya miramos el teorema en la clase. Entonces vamos a hacer uso de ese teorema para encontrar esta derivada. 5 por, como tenemos función elevada a una potencia, bajamos el exponente, 2, multiplicamos por la base, coseno de x queda elevado a la 1 porque 2 menos 1 es 1, pero nos falta multiplicar por la derivada de la base, que es menos seno de x, la derivada de coseno de x es menos seno de x, entonces de esta forma, menos la derivada de x a la menos 11 tercios, la hacemos por regla de derivación de las potencias, en este caso una potencia racional negativa, entonces bajamos el exponente menos 11 tercios, multiplicamos por x y lo elevamos a menos 11 tercios menos 1. Simplificando esto que tenemos por acá, lo que nos queda es 5 por 2, 10, y este menos lo sacamos, esto es menos 10 veces seno de x por coseno de x, o coseno de x por seno de x, es una multiplicación y el producto, recordemos, es conmutativo, menos por menos más, 11 tercios que multiplica a x elevado a la menos 14 tercios, y hacemos menos 11 tercios menos 1, nos queda menos 14 tercios. Y de esta forma hemos encontrado esta derivada que nos aparece por acá. Siguiente paso, encontrar esta derivada. Entonces vamos a derivar 2 veces tangente de x por cosecante de x. Esto es entonces un producto de funciones, lo que vamos a hacer es derivarlo como tal. Entonces tenemos la primera, que es 2 veces tangente de x por la derivada de cosecante de x más cosecante de x por la derivada de 2 veces tangente de x. Otra forma de hacerlo es sacar el 2 como una constante y derivar simplemente el producto tangente de x por cosecante de x, pero el resultado será el mismo. Aquí nos queda 2 veces tangente de x que multiplica a la derivada de cosecante de x, que en este caso lo que tenemos es menos cosecante de x por cotangente de x, más cosecante de x que multiplica la derivada de 2 veces tangente de x, que será entonces 2 veces secante al cuadrado de x. Lo que tenemos acá es, sacamos este menos que aparece por acá y nos queda menos 2 tangente de x. Vamos a reorganizar esto por cotangente de x por cosecante de x. Es un producto y recordemos que el producto es conmutativo y yo puedo reorganizar el producto como a mí me interese o como sea conveniente para el cálculo que vaya a hacer. Más 2 veces cosecante de x por secante al cuadrado de x. Ahora, algo que debemos recordar es que tangente de x y cotangente de x son inversas. ¿Esto por qué? Porque la tangente de x la podemos expresar como seno de x sobre coseno de x y la cotangente de x la podemos expresar como coseno de x sobre seno de x. Si nosotros multiplicamos estas dos funciones, nosotros podemos cancelar y tangente de x por cotangente de x será entonces igual a 1. Ahora, tenemos que tener cuidado porque esto no funciona con las demás funciones trigonométricas. No podemos decir que secante de x por cosecante de x sea igual a 1. Esto no. Tampoco con seno y coseno. Seno de x por coseno de x tampoco es igual a 1.
Eso funciona simplemente con las funciones tangente y cotangente, son inversas y la tangente está dada como seno de x sobre coseno de x, la cotangente coseno de x sobre seno de x, y la multiplicación nos dará igual a 1 porque cancelamos, siempre y cuando seno de x y coseno de x sean diferentes de 0. Entonces aquí vamos a cancelar esta parte, teniendo en cuenta que seno de x y coseno de x sea diferente de 0 para que las fracciones no se indeterminen. Entonces, tangente por cotangente se pueden cancelar y nos queda menos 2 por cosecante de x más 2 por cosecante de x por secante al cuadrado de x. Aquí tenemos 2 cosecante de x, acá también tenemos 2 cosecante de x, así que podemos sacar factor común, 2 cosecante de x. Aquí nos queda simplemente menos 1 más secante al cuadrado de x. Recordemos, hemos sacado factor común 2 cosecante de x porque es un término que está multiplicando tanto al primero como al segundo de esta función, de esta suma que tenemos por acá. Lo que voy a hacer aquí es simplemente reescribir este paréntesis. En vez de escribir menos 1 más secante al cuadrado de x, voy a escribir secante al cuadrado de x menos 1. Esto simplemente por escritura. Y algo que podemos hacer aquí es uso de una identidad trigonométrica que nos dice que secante al cuadrado de x menos 1 es igual a tangente al cuadrado de x. Es decir, esta parte que tenemos por aquí es igual a tangente al cuadrado de x. Bueno, pero la solución con identidades trigonométricas la vamos a hacer por aparte, así que en este caso simplemente lo vamos a dejar de esta forma, porque en este caso no estamos utilizando muchas identidades trigonométricas, salvo estas propiedades que tenemos o que hemos remarcado por aquí, que es tangente por cotangente igual a 1, siempre que seno y coseno sean diferentes de 0 para que las fracciones no se indeterminen. Bueno, primera condición que hemos recalcado, seno y coseno diferentes de 0, y es algo que vamos a recordar en la siguiente parte de o en la última parte del ejercicio para que lo tengamos presente. Entonces ya tenemos las dos derivadas que nos interesan, la derivada de esta 5 coseno de x menos x elevado a menos 11 tercios. Tenemos derivada de 2 veces tangente de x por cosecante de x, así que tenemos la derivada de p de x porque lo que nos queda es reemplazar. Entonces vamos a reemplazar para ver qué tenemos por acá. La derivada entonces de p de x sería igual a 2 veces tangente de x por cosecante de x que multiplica a la derivada de 5 coseno al cuadrado de x menos x a la menos 11 tercios, que es esta derivada que hemos calculado por acá, que nos ha dado menos 10 veces seno de x, coseno de x, que suma a 11 tercios, que multiplica a x elevado a menos 14 tercios. X elevado a la menos 14 tercios, pues se puede reescribir de diferentes formas. Se puede reescribir como un cociente donde x esté elevado a 14 tercios, o como una raíz, como un cociente donde el denominador también sea una raíz, porque x a la 14 tercios la podríamos pasar a una raíz. Diferentes formas de escribirlo, pero en mi caso lo dejaré simplemente como una potencia con exponente negativo, un exponente racional negativo. Menos 5 que multiplica coseno al cuadrado de x menos x elevado a la menos 11 tercios, que multiplica a la derivada de 2 veces tangente de x por cosecante de x, que es justamente esta derivada que hemos calculado por acá, así que la vamos a reescribir en esta parte. 2 veces cosecante de x por secante al cuadrado de x menos 1, de esta forma. Y todo esto que tenemos por acá lo vamos a dividir entre 2 veces, entre lo que tenemos por acá, el cociente elevado al cuadrado, 2 veces tangente de x por cosecante de x todo al cuadrado. Entonces 2 tangente de x por cosecante de x elevado al cuadrado. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es reorganizar esto que tenemos por acá de alguna forma. Vemos que este 2 tangente de x por cosecante de x multiplica a todo este primer término. Si hablamos de dos términos separados por esta resta que tenemos por acá.
Y vemos por acá que también es una serie de multiplicaciones, es esta resta que tenemos por acá que multiplica al 2, que multiplica a cosecante de x, que multiplica a secante al cuadrado de x menos 1. Podemos sacar un factor común de todo este cociente y eso es lo que vamos a hacer, vamos a sacar factor común. El factor común que vamos a sacar es 2 veces dos veces cosecante de x. Y esto va a multiplicar, entonces quitamos 2 veces cosecante de x de aquí de tangente de x. Miramos que 2 cosecante de x multiplica a toda esta expresión, por eso podemos sacarla como factor común, que multiplica a menos 10 seno de x coseno de x más 11 tercios por x elevado a menos 14 tercios menos 5 veces coseno al cuadrado de x menos x elevado a menos 11 tercios, que multiplica a 2 coseno de x, pero 2 coseno de x ya lo sacamos como factor común, que multiplica a secante al cuadrado de x menos 1. Y todo esto que tenemos por acá nos queda dividido entre, si hacemos o si repartimos, mejor dicho, este exponente, aquí tenemos un producto y recordemos que en el producto sí podemos repartir. Cuando nosotros tenemos a por b elevado al cuadrado, sí podemos decir que es igual a por al cuadrado por b al cuadrado, cosa que no podemos hacer en la suma o en la diferencia, únicamente lo podemos hacer en el producto y en el cociente. Aquí entonces podemos repartir dicho cuadrado y lo que nos queda entonces es 2 al cuadrado 4 por tangente al cuadrado de x por cosecante al cuadrado de x. Aquí lo que podemos hacer entonces es, ahora aquí me ha faltado el corchete de la multiplicación de 2 por cosecante de x, nosotros podemos cancelar siempre que el término que vayamos a cancelar sea diferente de 0 y esté multiplicando a todo el numerador y a todo el denominador. Aquí miramos que 2 veces cosecante de x está multiplicando a todo el numerador y que asimismo 2 cosecante de x también está multiplicando a todo el denominador, porque yo puedo escribir este 4 como 2 por 2 y este cosecante de x como cosecante de x por cosecante de x. Entonces yo puedo cancelar un 2 de este 4 y cosecante de x lo puedo cancelar también de aquí una vez. Así entonces yo puedo reescribir esto que tenemos por acá, la derivada de p de x, ya cancelando este 2 cosecante de x, lo que nos queda es tangente de x que multiplica a menos 10 veces seno de x por coseno de x más 11 tercios que multiplica a x elevado a menos 14 tercios. Tangente de x multiplica a todo ese paréntesis menos 5 veces coseno al cuadrado de x menos x elevado a menos 11 tercios que multiplica menos 11 tercios que multiplica a secante al cuadrado de x menos 1. Y podemos simplificar más, sí se puede simplificar más, dado que las funciones trigonométricas que en este caso aparecen se pueden cambiar gracias a identidades trigonométricas, pero voy a escribirlo por acá, sobre 2, porque cancelamos un 2, recordemos, entonces 4 lo pasamos a 2 veces tangente al cuadrado de x por cosecante de x, simplemente ya quitamos el cuadrado porque también hemos cancelado un cosecante de x. Bueno, y como lo mencionaba, se puede simplificar más, pero no estamos como tal evaluando las identidades trigonométricas, pero si hacemos uso de dichas identidades podemos simplificar más esta solución. En este caso la dejaremos hasta el momento de esta forma, y de una forma diferente vamos a solucionar esta derivada haciendo uso de las identidades trigonométricas, que sin duda el proceso va a ser mucho más sencillo, mucho más rápido. Esta es la derivada que tenemos de p de x haciendo uso de la derivación por cociente. Recordemos que p de x la habíamos reescrito de esta forma. Vamos a verlo por acá. Miramos que p de x ya lo habíamos reescrito como 5 veces coseno al cuadrado de x
menos x elevado a menos 11 tercios sobre 2 veces tangente de x por cosecante de x. De esta forma habíamos reescrito el ejercicio que teníamos, pero ahora en lugar de partir de esta forma en como lo hicimos en el caso anterior, vamos a partir haciendo uso de las identidades trigonométricas. Las primeras identidades que vamos a utilizar es para convertir a tangente y a cosecante de x. Entonces vamos a convertir estas dos expresiones que tenemos por aquí. 2 veces tangente de x por cosecante de x, yo lo puedo escribir de la siguiente forma. 2 que multiplica a tangente de x. La tangente de x está dada como seno de x sobre coseno de x. Y la cosecante de x está dada como 1 sobre seno de x. Identidades trigonométricas que podemos usar perfectamente. ¿Para qué uso estas dos identidades trigonométricas o con qué fin? Porque si yo hago esta multiplicación que tengo por acá, puedo cancelar seno de x con seno de x de por acá. Y lo único que me queda es 2 que multiplica, vamos a escribirlo, 2 que multiplica a 1 sobre coseno de x. Si yo hago la multiplicación término a término, seno de x por 1 sobre coseno de x por seno de x. Seno de x está multiplicando arriba y seno de x está multiplicando en el denominador. Los puedo cancelar y me queda 1 sobre coseno de x siempre que seno de x sea diferente de 0. Luego de tener 2 por 1 sobre coseno de x, lo que vamos a hacer es reemplazar entonces en esta parte en la que hemos calculado tangente por cosecante de x, es decir, vamos a hacer este respectivo reemplazo. Ahora, 1 sobre cosecante de x también la podemos convertir por identidades, pero no nos interesa en este caso hacer esa conversión, simplemente vamos a ver por qué. Entonces en este caso voy a escribir p de x como 5 por coseno al cuadrado de x menos x elevado a menos 11 tercios sobre 2 que multiplica a 1 sobre coseno de x, que aquí lo podemos escribir como 2 sobre coseno de x y hacemos la multiplicación término a término. Y lo que me queda es sobre 2 sobre coseno de x. Haciendo uso de la ley de los extremos y medios, aquí podemos hacer esta división de fracciones y lo que me queda es coseno de x que multiplica, estos dos se multiplican, entonces me queda coseno de x que multiplica a 5 veces coseno al cuadrado de x menos x elevado a menos 11 tercios sobre 2. Y esto entonces ya es una expresión en el numerador dividida simplemente entre 2. Entonces yo puedo reescribir esto de la siguiente forma, como 1 medio de, vamos a hacer esta multiplicación de aquí, coseno de x por coseno al cuadrado de x, entonces me queda 5 veces coseno al cubo de x, menos x elevado a la menos 11 tercios que multiplica a coseno de x. Y esta expresión o esta forma en como lo he escrito en esta parte es lo mismo que tenemos acá, porque si yo multiplico término a término me queda esta expresión multiplicada por 1, me queda la misma expresión sobre 2. Pero lo escribo de esta forma para derivar no como un cociente, sino como una constante por una función. Bueno, la función p de x ahora se ha reducido a esto que tenemos por acá y vamos a derivar de esa forma como se presenta por acá. Vamos a reescribir entonces p de x como 1 medio, recordemos cómo está dada en esta parte de por acá, 5 veces coseno al cubo de x menos x elevado a menos 11 tercios multiplicado por coseno de x. Bueno, vamos a encontrar entonces la derivada de p de x. La derivada de p de x es la derivada de todo esta expresión que tenemos por acá, es decir, la derivada de esta parte. Si nosotros escribimos aquí la derivada de todo eso, pero como tenemos constante por función y la constante multiplica a toda la función, podemos dejar la constante a un lado, 1 medio, y derivamos simplemente 5 coseno al cubo de x menos x elevado a menos 11 tercios coseno de x. Lo que sigue entonces es derivar esta resta que tenemos por acá. Esto es 1 medio que multiplica
a toda esta derivada, pero esta derivada la podemos repartir, por así decirlo. Esto nos quedaría 5 veces coseno al cubo de x, su derivada, menos la derivada de x a menos 11 tercios por coseno de x, su derivada. Y lo que sigue es hacer las respectivas derivadas que aquí aparecen. 1/2, la derivada de 5 por coseno al cubo de x, sacamos la constante, porque es constante por función, y derivamos simplemente coseno al cubo de x. De esta forma, que recordemos es lo mismo que tener coseno de x al cubo. Entonces lo que tenemos es una función elevada al cubo y la vamos a derivar como tal. Y por acá lo que tenemos es una derivada de un producto, por lo que tenemos derivada de x a la menos 11 tercios por coseno de x. Entonces derivada del producto y lo vamos a derivar como tal. Entonces lo que tenemos es la primera función, x a la menos 11 tercios, por la derivada de la segunda función, que es coseno de x, más la segunda función, que es coseno de x, por la derivada de la primera función, que es x a la menos 11 tercios, que es una función que ya derivamos haciendo el procedimiento que hicimos anteriormente. Ya encontramos la derivada de x a la menos 11 tercios. Entonces lo que nos queda es simplemente esto que tenemos por acá. 1/2 que multiplica a 5 por la derivada de coseno al cubo de x, que lo que nos queda es 3 veces coseno al cuadrado, porque restamos 1 al exponente, 3 menos 1, 2 de x, y lo multiplicamos por la derivada de la base, porque es una función elevada a una potencia, y la derivada de la base es menos seno de x, porque la derivada de coseno de x es menos seno de x. De esta forma, menos x elevado a menos 11 tercios, que multiplica a la derivada de coseno de x, que sería menos seno de x, más coseno de x por la derivada de x a la menos 11 tercios, que ya la hicimos y nos quedó menos 11 tercios, por x elevado a menos 14 tercios. De esta forma, vamos a ver por aquí, me falta un paréntesis acá, y cerrar el corchete, porque 1/2 multiplica a todo esto que tenemos por acá, dado que 1/2 multiplica a toda la derivada. Y bueno, lo que resta hacer entonces es hacer las respectivas operaciones, y lo que nos queda es 1/2 que multiplica a 5 por 3, 15, por este menos 15, seno de x por coseno al cuadrado de x, menos por menos más, entonces simplemente más x elevado a menos 11 tercios por seno de x, más por menos, menos, menos por menos, más, porque tenemos que hacer todas las operaciones de signo, entonces nos queda más 11 tercios por x elevado a menos 14 tercios, que multiplica a coseno de x. Y de esta forma, entonces hemos conseguido la derivada de p de x de una forma más rápida, haciendo con una escritura más eficiente, por así decirlo, porque por acá tenemos un resultado bastante extenso, pero que no quiere decir que esté mal, sino que es una forma diferente de escribirlo. Aquí tenemos este resultado, acá tenemos un resultado más reducido, más simplificado, haciendo uso de las identidades trigonométricas. Entonces, este resultado que tenemos por acá se puede multiplicar 1/2 por cada término, dado que podemos distribuir la multiplicación con respecto a la suma, o simplemente lo dejamos de esa forma, porque si distribuimos no vamos a hacer un cambio sustancial, así que lo podemos dejar de esta forma como se presenta ahí. Así entonces, en el resultado o en el planteamiento del ejercicio vamos a escribir dicho resultado, no porque el otro esté mal, repito, simplemente porque es un resultado más fácil de ver. Entonces vamos a escribir este resultado que tenemos por acá. Este mismo resultado que hemos tenido por acá, lo hemos simplemente escrito acá, y tenemos la derivada de esta función p de x. La siguiente parte del ejercicio nos pedía verificar si la función es diferenciable en 0 y si la función es diferenciable en pi cuartos. Bueno,
La función es diferenciable en cero siempre que pues no haya problemas en ese punto cero al reemplazar en la derivada. Si nosotros reemplazamos directamente aquí, puede ser un problema que tenga esta solución que se ha planteado por acá, porque si nosotros reemplazamos el cero en esta solución que tenemos aquí, es decir, si en una calculadora hacemos, en vez de x escribimos 0, entonces menos 15 por seno de 0 por coseno al cuadrado de 0, bueno, todo lo reemplazamos aquí, nos va a dar un valor, dado que las funciones seno y coseno en cero no están indeterminadas, es decir, las funciones seno y coseno están definidas para todos los números reales, así que no habría problemas en esta parte. Ahora, debemos recordar que en el transcurso de los pasos que hicimos, por ahí mencionamos que seno y coseno debían ser diferentes de cero. Esto lo mencionamos, por ejemplo, en esta parte, donde expresamos a tangente de x como seno sobre coseno de x y que cancelamos seno de x, dijimos seno de x debe ser diferente de cero. Cuando usamos el otro procedimiento para cambiar la tangente, creo que fue en esta parte, sí, para cambiar o para cancelar tangente de x por cotangente de x, también se mencionó seno de x y coseno de x deben ser diferentes de cero para que eso se pueda hacer. ¿Y qué pasa? Que cuando x es igual a 0, pues seno de x es igual a 0. Si x es igual a 0, seno de x es igual a 0, y esto implica entonces que p de x no sea o no es diferenciable. En x igual a 0. ¿Por qué? Porque en ese paso que nosotros hicimos no se podría hacer si seno de x es igual a 0. Ahora, si tomamos este resultado que nos ha dado por acá, es más fácil verlo, dado que si reemplazamos el 0 en esta función que tenemos por aquí, en el denominador nos va a quedar 0, dado que la tangente de x es igual a 0, así la tangente al cuadrado de x también será igual a 0. El denominador se hará 0, por lo tanto la función o la derivada de p de x se indetermina. Entonces aquí lo podemos ver más claro en esta solución, si nosotros reemplazamos 0, pues esto no va a tener sentido. Entonces, ¿por qué la función p de x no es diferenciable? Simplemente porque al reemplazar 0 en su derivada, la derivada se indetermina. Entonces lo que vamos a escribir aquí para que sea más claro es que la derivada en 0 no existe. Por lo que se ha mencionado anteriormente, porque en los pasos se necesita que seno de x y coseno de x sea diferente de 0. Para ello se necesita que x entonces sea diferente de 0, porque si utilizamos esta solución de acá, el denominador se indetermina, entonces simplemente la derivada en 0 no existe. Entonces es una de las quizá inconvenientes al presentar esta solución como yo la he presentado, que si reemplazamos el 0 aquí en esta función, ya en este resultado, no vamos a tener ningún problema, pero eso no quiere decir que la derivada no tenga problema, porque en el transcurso de la solución nosotros ya habíamos dicho que esta x debía ser diferente de 0 para que todos los pasos que se hicieron anteriormente tengan sentido. Entonces p, la derivada de la función p en el punto 0 no existe, por lo tanto pues la función p de x no es diferenciable en el punto 0. Esto quiere decir que no es diferenciable en x igual a 0. Y es diferenciable en pi cuartos. Y ahora vamos a ver el por qué. Si ustedes pueden ver las funciones trigonométricas, sus gráficas o cómo están dadas las funciones trigonométricas, se podrán dar cuenta que las funciones, las 6 funciones, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, todas están definidas en pi cuartos. Esto es que ninguna presenta problemas en este punto pi cuartos. Así que yo puedo cancelar en todas las partes, en todos los procedimientos en donde yo cancelé, puedo cancelar sin ningún problema porque las funciones existen en pi cuartos, nunca se van a hacer igual a 0, entonces yo puedo cancelar sin ningún problema. Nunca se van a hacer igual a 0 seno y coseno, porque bueno, seno de x y coseno de x cuando se evalúan en pi cuartos son diferentes de 0, así que por ese lado no tenemos problemas. En esta solución de aquí podemos reemplazar pi cuartos y nos va a dar un resultado
si utilizamos esta solución igual, este denominador va a ser diferente de 0, lo pueden probar en una calculadora, y las funciones que aparecen en el numerador, todas existen para pi cuartos, porque como lo he mencionado, las funciones trigonométricas todas existen para pi cuartos, para x igual a pi cuartos. Otra cosa que debemos notar es que en el numerador aparecen raíces, pero dichas raíces son raíces impares, porque son raíces cúbicas, y al ser raíces cúbicas, entonces no tiene problema si el punto es negativo o positivo, dado que las raíces impares existen para todos los números reales. Aquí, por ejemplo, que podemos ver raíces cúbicas, y esas raíces cúbicas están en un denominador, pero ese denominador va a ser diferente de 0 porque x es diferente de 0, x es igual a pi cuartos. Entonces, simplemente x es diferenciable en pi cuartos porque, bueno, no presenta ningún problema en esta parte de por acá. Y p no es diferenciable en x igual a 0 porque la función pues presenta problemas cuando x es igual a 0. Aquí, si nosotros pasamos esta expresión como una raíz, por ejemplo, como 1 sobre la raíz cúbica de x a la 11, aquí sí podemos ver el problema más claro, porque si reemplazamos 0 en esta parte de aquí nos queda 1 sobre 0, y esto de aquí ya se indetermina. Entonces podemos ver el problema en diferentes partes, tanto en esta como en las funciones trigonométricas, para garantizar de que la función no es diferenciable en x igual a 0, pero por el contrario sí es diferenciable en pi cuartos porque no presenta ningún problema. La derivada queda de esta forma, es una forma simplificada de escribirlo, pero está correcto también si la presentamos de esta forma, dado que el interés en este taller no ha sido evaluar identidades trigonométricas, sino las derivadas como tal, así que pues bueno, no se exige que se usen las identidades trigonométricas, entonces por eso lo he solucionado de esta forma, en cómo se solucionaría haciendo uso de la derivada del cociente, porque en principio la función es un cociente, pero también pues he querido mostrar esta forma diferente de hacerlo, que es, bueno, haciendo uso de las identidades trigonométricas, que en parte nos ayudan a ver la importancia pues de dichas identidades, de conocer esas identidades, que bueno, esas las podemos consultar en algún libro de matemáticas generales o rápidamente las podemos consultar en internet, algunas de las identidades trigonométricas. Entonces, los resultados ambos son correctos, pero he decidido escribir este resultado porque bueno, es más fácil de ver, es un poco más simplificado, entonces queda más fácil de estudiar o bueno, más fácil de presentar. Y la segunda parte, nuevamente, no es diferenciable en 0, pero sí es diferenciable en pi cuartos porque la derivada no existe o presenta problemas en 0 y no presenta ningún problema en pi cuartos. Y con eso se termina el segundo punto del taller y con eso pues terminamos la solución de todo el taller.